Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos todos una vez más a una de las sesiones webinar que desde InnoAdvance Consulting impulsamos para el canal de partners oficial de Microsoft Dynamics. Agradeceros como siempre a todos que hayáis asistido a este webinar y que hayáis encontrado el hueco para asistir al mismo. Y bueno, sin más, comentaros que la sesión está siendo grabada, por si alguno de vosotros pues a lo largo del webinar no puede permanecer conectado durante todo el proceso, toda su duración. Simplemente que sepáis que lo podéis solicitar y estaremos encantados de haceroslo llegar por la vía que os resulte más cómoda. ¿De acuerdo? No sé quién de vosotros tiene el micro abierto, pero os oigo de fondo, así que os agradecería por favor que lo deshabilitéis. Bueno, si os parece, vamos a resumir un poquito lo que es la agenda de la sesión de hoy. Recordaros un poco los contenidos. Vamos a hacer una breve introducción, recordar la necesidad de la factura electrónica en lo que es Microsoft Dynamics NAV. Hablaremos de las funcionalidades y requerimientos de los cuales hemos dotado a la solución en esta nueva versión, cuáles son los cambios más importantes. Y bueno, principalmente nos vamos a centrar en lo que son los cambios de licenciamiento y márgenes. ¿De acuerdo? Sí, no sé quién de vosotros está escribiendo con el teclado y tiene el micro abierto, pero os pediría por favor que lo deshabilitaseis porque lo estamos oyendo todos. ¿Me podéis oír? Llevo un rato con la abierta, y es que ni lo voy a mirar. Perdonadme, es que no sé quién de vosotros tiene el micro abierto y está solapándose con mi presentación. Ahora creo que ya ha quedado solventado, así que continuamos, ¿de acuerdo? No quiero que se os haga incómoda el sonido. Bueno, respecto a introducción, principalmente lo que vamos a recordar es un poco lo de siempre, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la solución, la necesidad de la factura electrónica en Navision? Y bueno, muchos de vosotros ya vinisteis al primer webinar que hicimos en su día, recordaréis perfectamente cuál es la situación, muchos de vosotros ya estáis implantando la solución o la habéis implantado en algunos de vuestros clientes, luego lo que os voy a contar no os pilla de nuevo, ¿no? Pero principalmente la obligatoriedad o la necesidad viene motivada por la ley que entra en vigor en enero de este año, de 2015, por la que es obligatorio, principalmente a partir de ciertas cantidades, 5.000 euros si no recuerdo mal, de tramitar las facturas con la administración pública a través de la factura electrónica y además hacerlo concretamente a través del formato XML Factura E, definido por el Ministerio de Hacienda y por el Ministerio de Industria conjuntamente, ¿de acuerdo? Como veis aquí en el formato de XML de Factura E hago mención única y exclusivamente a los formatos 3.2 y 3.2.1, que es una extensión del formato 3.2. Muchos de vosotros, sobre todo los que ya estáis utilizando la solución, sabéis que nuestra solución incorpora el formato 3.1 también. Bueno, la razón es que son los tres formatos en vigor ahora mismo para factura XML, pero la administración pública solo os va a aceptar que se emitan facturas electrónicas en los formatos 3.2 y 3.2.1. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la que os hago esta puntualización. Luego, bueno, pues derivado de esta obligatoriedad, de esta necesidad que surge este año, pues bueno, la podéis cubrir con nuestra solución y recordaros que nuestra solución, pese a que se configura con un único gránulo en la licencia de NAV de los clientes, pues bueno, está dividida en dos módulos funcionales
que también os recuerdo que se pueden adquirir conjuntamente o de forma separada, y que son el módulo 1, que correspondería a la funcionalidad del formato factura en XML que se puede firmar digitalmente, y el módulo 2, que principalmente aporta la funcionalidad pues, de generar PDFs con el formato de la factura que estamos emitiendo desde Microsoft Dynamics NAV y firmarlo digitalmente también, ¿de acuerdo? Os recuerdo que para trabajar con la administración pública, el que es obligatorio o es necesario es el módulo 1, ¿de acuerdo? Del XML en formato factura E. Nos hemos encontrado alguna casuística en la que, pues bueno, alguno de vosotros, los partners, nos habéis trasladado que teníais un cliente que trabajaba con alguna administración autonómica que no solo le exigían que la factura fuese en formato factura E, sino que además le exigían que acompañando a esta factura electrónica fuese también la factura en PDF firmada digitalmente, ¿de acuerdo? O sea que, pero ya son casos muy concretos y muy específicos que os podéis encontrar o no, ¿de acuerdo? Bueno, también me gustaría detenerme un poquito en el tema de los puntos de entrada, ¿de acuerdo? Los portales por los cuales hacemos llegar estas facturas electrónicas que estamos generando desde el RP, desde Microsoft Dynamics NAV, a la administración pública, ¿de acuerdo? Y me quiero detener un poco porque, sobre todo aquellos que ya estáis trabajando con la solución y que habéis hecho implantaciones en clientes, pues sabéis perfectamente de qué os hablo y un poco la situación que hay ahora mismo en este sentido, ¿no? Recordaros que las administraciones públicas trabajan a distintos ámbitos y el hecho de que esto sea así pues ocasiona que una supuesta uniformidad de intercambio de facturas electrónicas con estas administraciones públicas, que además nos han trasladado así, pues no es tal, ¿no? Esa uniformidad nos encontramos que, sobre todo a nivel autonómico, existen diferencias, las distintas autonomías pueden tener puntos de entrada, portales de intercambio de factura electrónica distintos, o basándose todos en un mismo formato, que es el formato factura E, pues digamos, trasladar distintas exigencias, ¿no? A la hora de compartir la factura electrónica y de subirla a la administración. Luego, en este sentido, recordaros que pues bueno, nosotros hemos hecho ciertas mejoras funcionales en la solución, hemos ido incorporando nueva funcionalidad con la intención de facilitaros un poco esta situación con la que nos estamos encontrando. Y bueno, principalmente las pasarelas o los puntos de entrada que soportamos nosotros ahora mismo son FACE, que es el más generalista a nivel estatal de uso más amplio. Hemos incorporado también GFactura en esta última versión, la que vamos a lanzar nueva, ¿de acuerdo? GFactura es el formato que está manejando la Generalitat Valenciana y que está basado en factura E, pero que tiene ciertas necesidades específicas, como por ejemplo hace obligatorios una serie de campos que en el formato factura E son opcionales, ¿de acuerdo? Y bueno, y por último os mencionamos siempre Valide. Valide es otro punto de entrada de un uso más local, principalmente ayuntamientos, que lo tenemos directamente soportado desde versiones anteriores y que bueno, es mucho menos restrictivo y lo que sí que era un poco más exigente era con el tema de la firma, ¿de acuerdo? Que va incluida entre el XML, pero principalmente estos son los portales que hemos ido trabajando, hemos incorporado a la solución, ¿de acuerdo? Esto a partir de ahora no va a ser ningún tipo de problema para vosotros, luego os explicaré por qué, ¿vale? Es decir, que si os surgen necesidades nuevas porque uno de vuestros clientes trabaja con un portal distinto a los que aparecen aquí, pues bueno, vais a ser capaces vosotros directamente de suplir esas necesidades a nivel de programación sobre el propio add-on de factura que hoy nos ocupa, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a funcionalidad, ¿qué ha cambiado en esta versión nueva que vamos a lanzar al mercado y que hemos ido incorporando en versiones anteriores? Pues bueno, algunas de ellas ya os las he comentado. Os recuerdo un poco la filosofía con la que nació el add-on y con el que se lanzó al mercado. Lo que pretendíamos nosotros también era proporcionar una solución add-onizada de factura electrónica que sirviese como base para cubrir los distintos escenarios con los que os vais encontrando los partners, ¿no? Luego, lo que pretendíamos en ese momento era fijar a ese punto de partida que vosotros pudieseis llegar a cubrir todas esas necesidades de los clientes, ya trabajasen con factura electrónica en entornos privados, es decir, empresas con empresas, o trabajasen a nivel autonómico, ¿no? Bueno, nos hemos dado cuenta de que hay un desconocimiento general con respecto a lo que es la factura electrónica a todos los niveles
y que a veces es muy difícil captar los requerimientos de los clientes porque los propios clientes no son capaces muchas veces de trasladaros sus propias necesidades, ¿no? por este desconocimiento que os decía. Y también motivado un poco por lo que también os decía anteriormente, y es el hecho de que esa supuesta uniformidad en los puntos de entrada que se nos trasladó en su día, pues nos estamos dando cuenta de que no es tal, ¿no? Y bueno, un poco en esta línea, con el objetivo de ir subsanando estas necesidades con las que os ibas encontrando, pues bueno, una de las cosas que hicimos ya en versiones anteriores también fue incluir el famoso DIR 3, ¿de acuerdo? El Directorio Común de Unidades Orgánicas y de Oficinas, contemplándolo directamente en la solución. En el caso de la plataforma FACE, al ser la más extendida, os proporcionamos nosotros directamente los datos de configuración de estas unidades orgánicas en un ficherito CSV que acompaña el paquetizado que os entregamos con lo que son los instalables de IFD para NAV, y así procedéis directamente a la carga de esa información para que no la tengáis que picar vosotros a mano o el cliente, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos además? Pues como FACE tiene una serie de controles específicos de cuáles son las relaciones posibles entre estas unidades orgánicas, también lo controlamos, ¿de acuerdo? De forma que podáis facilitar la configuración de la solución dentro de Navision, y para que me entendáis, pues que no asociéis un órgano contable de un ministerio con el órgano gestor de otro ministerio totalmente distinto, ¿vale? Que no tienen comunicación entre ellos. Eso es un poco lo que se pretende evitar con esto. Cuando hablamos de control específico para la plataforma FACE, ¿de qué hablamos? Pues bueno, hablamos de controles como el que os acabo de comentar ahora mismo, pero también hablamos de controles de información que sabemos que FACE exige para poder subir una factura electrónica a su plataforma, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos controles? Pues os recuerdo, y de hecho alguno de vosotros nos habéis trasladado a mí personalmente alguna vez algún email, pues bueno, diciéndome esto, ¿no? Y es, oye, que resulta que es que tengo que configurar el contacto, el apellido de un órgano de los que estoy configurando para poder subir la factura FACE y desconozco ese dato. Y siempre os digo lo mismo, sí, sé que lo desconocéis, nosotros ahora mismo también, porque no está disponible en lo que es la web oficial de Facturae, pero sí que tenéis que contactar con el ministerio y conseguir ese dato. ¿Y por qué eso es así? Pues porque si no, la plataforma FACE controla que ese dato vaya informado en el XML de factura electrónica que estamos generando, y si no está el contacto, el apellido, la dirección, una serie de datos que están controlados para FACE, directamente no os va a dejar ni subir la factura electrónica, ¿de acuerdo? O sea que son este tipo de controles específicos que hemos incluido para facilitar el hecho de que, bueno, asegurémonos de que en el ERP está toda la información necesaria antes de generar la factura electrónica, para luego no enfrentaros a errores en el momento de subir al punto de entrada de la administración pública, ¿de acuerdo? Eso es un poco la filosofía que hemos seguido en este sentido. Y bueno, también siguiendo en esta misma línea, pues incluimos lo que es el cambio de la extensión de fichero firmado. Recordad que inicialmente en las primeras visiones de la DON solo se podían generar ficheros de factura electrónica con extensión XML. FACE, por ejemplo, tiene esta exigencia, ¿no? Que cuando generamos una factura electrónica desde Navision, pues obligatoriamente tenemos que generar el fichero con una extensión XSIG, ¿de acuerdo? Si no, cuando vamos a intentar subirlo al punto de entrada ya directamente ni siquiera nos lo permite, ¿no? Luego, bueno, son una serie de mejoras que hemos ido incorporando. Estamos pensando incluso en trasladar esta configuración a nivel de cliente, ¿vale? Porque alguno de vosotros ya me ha dicho que, pues mira, oye, es que esto estaría bien en lugar de forma generalista llevarlo a nivel de cliente, porque resulta que unos clientes necesitan que se genere la extensión en formato XSIG, otros en XML. Bueno, pues lo estamos valorando, ¿de acuerdo? Es un cambio menor y posiblemente lo incorporaremos en futuras versiones. Nuevas funcionalidades que también hemos incorporado, y esto relacionado con la parte de compras, ¿vale? Os recuerdo que la funcionalidad del módulo 1 del XML Facturae está dividida en dos partes, lo que es la parte de emisión de facturas correspondiente a la parte de ventas y lo que es la incorporación de facturas en la parte de compras. Es decir, sois vosotros los receptores de esa factura XML en formato electrónico y lo que queréis es capturar esa información que viene en el XML e incorporarla de forma más o menos rápida al RP. ¿no? Luego, esa funcionalidad la tenemos incorporada en este módulo 1, forma parte de la funcionalidad que lo conforma. Y bueno, una de las mejoras que hemos incorporado es que desde las versiones 3.2 y 3.2.1, pues bueno, nos puede venir informado
si no recuerdo mal, en la etiqueta Delivery Note, el dato del albarán, número de documento externo del proveedor para nosotros en Navision, ¿de acuerdo? Que nos permita cruzarlo con los albaranes que tenemos en nuestro sistema. De forma que, completando el número de línea de albarán, pues podemos hacer, digamos, unos casamientos de forma más o menos automatizada con la información que nos llega en el XML con la que tenemos en nuestro ERP, ¿de acuerdo? ¿Qué más mejoras hemos incluido? Pues bueno, mejoras en la firma electrónica, principalmente los etiquetados de firma que van dentro de la firma que aparece encriptada dentro del XML para facilitar que esta sea válida para más portales o puntos de entrada de la administración. Y bueno, pues lo típico, corrección de bugs menores y mejoras generales. Pues bugs, lo típico, pues alguna fecha que había por ahí que no se estaba rellenando correctamente o el dato no era el adecuado, ¿de acuerdo? Pues ese tipo de resoluciones. Bueno, en cuanto a requerimientos, lo que hemos intentado, y esto lo vamos a plasmar en una nueva hoja de producto que os vamos a hacer llegar en los próximos días, es recoger todo el escenario tecnológico en el que hemos realizado pruebas y hemos asegurado que la solución funciona, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado últimamente pues que muchos de vosotros nos trasladabais ese feedback de, oye, es que el cliente tiene Windows Server 2012, ha cambiado la seguridad del servidor porque Microsoft ha hecho mejoras en ese sentido, hay que hacer cambios. Bueno, al final nos hemos encontrado un poco con estos escenarios, hemos ido realizando mejoras sobre las DLLs que conforman el add-on y asegurándonos que funcionan en todos estos escenarios que os trasladamos aquí. Y esto lo vamos a incluir en la hoja de producto, ¿de acuerdo? Para que tengáis una visibilidad previa antes de ofertar a un cliente o si un cliente necesita actualizar pues sus clientes Windows o su servidor y hacer una actualización de versión, pues bueno, que tengáis esta información antes de proceder con la implantación de la solución, ¿de acuerdo? Como veis, por lo que respecta a NAV, seguimos un poco en la misma línea de siempre. Os garantizamos que en versiones 360 en adelante la solución se ha implantado y funciona, ¿de acuerdo? Y bueno, no, aquí sí que seguro que no os estoy contando nada nuevo que no sepáis, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a certificados digitales, los que lleváis más tiempo trabajando con la solución recordaréis que los primeros certificados que se emitían para lo que era generar la factura electrónica firmada digitalmente eran en 1024 bits, luego ampliaron a 2048 y bueno, aquí tuvimos un proceso de ajuste y de cambio en este sentido bueno, que a día de hoy está perfectamente cubierto y es lo que intentamos plasmar aquí, ¿de acuerdo? Que independientemente de cuál sea el número de bits con los cuales está solicitado el certificado de vuestro cliente, va a funcionar con los dos, ¿de acuerdo? Con respecto al envío de email, pues bueno, respecto al envío de email, recordaros que en versiones anteriores, bastante más antiguas, hacíamos uso de las code units que incorporaban a Navision para hacer el envío del correo electrónico que incorporaba las facturas electrónicas a través de protocolo SMTP. ¿De acuerdo? Eso al final decidimos por facilitar lo que eran las implantaciones, sobre todo en las versiones más antiguas de NAV que no incorporaban esta code unit, pues bueno, desplazar esa gestión del envío de SMTP a lo que es la DLL de nuestra propia solución y bueno, después de bastantes pruebas y bastantes testeos, vamos a asegurar que con Office 365 funciona sin ningún problema. Hemos incorporado una serie de checks de seguridad en lo que es la configuración del add-on para gestionar los distintos escenarios de configuración de Office 365 con respecto al email, ¿de acuerdo? Y con escenarios de Gmail también funciona sin mayor problema, ¿de acuerdo? Y bueno, por último comentaros pues lo que tiene que ver con lo que es la generación del propio PDF, ¿no? Pues para aquellos que decidáis adquirir el módulo 2 y firmarlo digitalmente, aunque la generación del PDF también está disponible en el módulo 1, pero sin firmar, ¿de acuerdo? Entonces, la diferencia, pues bueno, recordaros que en el entorno de roles nuevo de NAV no hay ningún tipo de restricción en este sentido. La propia versión del RP ya nos ofrece los métodos correspondientes que podemos necesitar para generar el PDF, luego simplemente es llamarlos y aquí no hay ningún tipo de limitación ni aspecto técnico a tener presente, pero en los entornos clásicos evidentemente sí que tenemos la necesidad de tirar de una impresora virtual. Pero nosotros en su día nos decidimos por PDF Creator y bueno, simplemente en estos casos que tengáis presente que nosotros os entregamos la versión de PDF Creator correspondiente al paquetizado de la versión de NAV con la que vais a trabajar en nuestro add-on
y bueno, en principio hay que mantener esa versión porque, como sabéis, internamente pues bueno, los automations tienen que estar precompilados para poder tirar de la impresora y bueno, esa es la razón por la que os proporcionamos nosotros directamente la versión exacta de PDF Creator que tenéis que instalar. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto al licenciamiento y márgenes, aquí sí que vamos a tener cambios importantes con respecto a la versión que hasta ahora estábamos distribuyendo para el canal. Y bueno, principalmente comentaros cuáles son esos cambios, ¿no? Y esas novedades en el licenciamiento. Principalmente el precio de venta del add-on. Recordáis que hasta ahora teníamos dos precios fijos, para el módulo 1 y para el módulo 2, era exactamente el mismo precio. Era un PVP de 990 euros y con su breve asociado que eran alrededor de los 158 euros, ¿de acuerdo? Y esto cambia y el cambio que vamos a poner en marcha es que este PVP va a ir en función del número de usuarios en la licencia de NAV, ¿de acuerdo? Aquellos que trabajáis con nosotros regularmente, que conocéis otro tipo de soluciones que distribuimos para el canal, como puede ser Document Capture, pues bueno, el modelo de licenciamiento, los add-ons está yendo un poco en esta dirección y es un poco a lo que nos queremos ascribir, ¿no? Si queréis decirlo así. Al final creemos que es lo más adecuado para el nuevo modelo de distribución del add-on. El precio va a ser para los módulos independientes que conforman el add-on. Os recuerdo, el módulo 1 del formato XML en factura E y el módulo 2, el PDF firmado digitalmente, van a seguir siendo los mismos. Es decir, si adquirimos cada uno de ellos por separado, el precio se va a calcular por separado y si adquirimos los dos, pues va a ser el mismo precio por dos. ¿De acuerdo? Es así de simple. Lo que sí que vamos a incorporar son descuentos por volumen de ventas. Es decir, vosotros, que sois nuestro cliente, los partners, cuantos más vendáis, más soluciones add-onizadas vendáis, pues bueno, sabéis que vuestros márgenes actuales se mueven en el 40% con respecto a la licencia y 20% con respecto al breve asociado a esa licencia que se haya vendido. Y bueno, esto pues va a subir en función de unos rangos que quedan establecidos y que ahora a continuación vamos a ver. ¿De acuerdo? Y bueno, el aspecto más importante y el que más cambia y el que más impacto va a tener con respecto a vuestro día a día es el siguiente, ¿no? Lo que es la apertura del código del add-on. Lo que pretendemos con esto es, pues bueno, dotar a los partners de la posibilidad de realizar ellos directamente las adaptaciones que sus clientes puedan necesitar con respecto a la solución. Y todo esto pues viene un poco motivado por lo que os he comentado al principio de la sesión, ¿no? El desconocimiento que hay partiendo desde el cliente que quiere factura electrónica pero no sabe muy bien ni con quién tiene que intercambiar esa factura electrónica. Luego, si no es capaz de trasladaros cuáles son sus necesidades, es difícil para vosotros a priori pues dimensionar un proyecto, ¿no? Y saber si van a ser necesarias personalizaciones, si no van a ser necesarias, hasta qué punto van a ser necesarias. Luego, lo que pretendemos un poco con esto es abrir la mano, facilitaros todo este proceso y por eso nos hemos decidido a abrir el código del add-on, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a gestionar esto? Pues bueno, pues muy fácil. Lo que es la licencia de desarrollo para el partner va a ser gratuita, ¿de acuerdo? Lo que es la inclusión de los gránulos de la solución, en este caso uno. Recordáis que cuando habéis hecho una venta, pues simplemente es añadir el gránulo 7096780 a la licencia de vuestro cliente y proceder de nuevo con la instalación, ¿vale? O sea que no tiene más problema que este. Y otra de las novedades que vamos a incorporar junto con el licenciamiento de cada venta de la solución que hagáis es que vamos a incluir un pack de soporte Gold 5, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, el pack de soporte Gold 5 incorpora 5 horas de soporte para cada una de las ventas que realicéis, para cada cliente que ha adquirido la solución de factura electrónica y única y exclusivamente para él. Ese paquetizado de 5 horas pues bueno, lo que garantiza es un tiempo de respuesta a cualquier tipo de incidencia que nos trasladéis respecto a ese cliente en 8 horas, ¿de acuerdo? Y me refiero a respuesta. No garantizamos que en esas 8 horas se pueda resolver la incidencia, evidentemente, dependerá un poco de la naturaleza de esta. A veces son muy rápidas, a veces pueden ocupar toda esa jornada o pueden incluso llevar días, ¿de acuerdo? O sea que depende un poco de la naturaleza de la incidencia que nos trasladéis.
Pero bueno, simplemente que lo tengáis en mente. También esta mejora viene motivada un poco por la experiencia, ¿no?, que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses, en la que sabéis que nuestro compromiso siempre cuando un partner se decida a distribuir la solución en el canal es que os ofrecemos una formación gratuita con vuestros técnicos, explicándoos cómo están distribuidos los objetos del add-on, un poco los puntos claves que son importantes conocer y que hay que tener presentes de cara a las implantaciones. Pero al margen de esto nos hemos dado cuenta de que esta necesidad está ahí, que bueno, que creemos que os puede ayudar y va a ir incorporada en el precio de adquisición de la solución, ¿eh? O sea que no va a ser algo que se vaya a facturar aparte ni nada por el estilo. Bueno, y por último hablaros de la instalación por equipo, ¿vale? El control de usuarios utilizando el add-on. Como os he comentado al principio de esta PPT que tenemos ahora mismo en pantalla, el precio cambia y va a ir motivado en función del número de usuarios que hay licenciados en Navision, es decir, el número de usuarios concurrentes que tienen acceso al RP y por los cuales se ha licenciado la solución en su día, ¿no? Pues bueno, ¿cómo controlamos esto? Pues bueno, principalmente a través de nuestro componente somos capaces de controlar ese uso y para ello, pues bueno, la instalación que aquí hacemos mención que es por equipo, pues ya sabéis que en los entornos nuevos de roles o RTC solo será necesario instalar una instancia nuestra DLL porque es la capa de servicio la que ejecuta la lógica de negocio del RP, pero en aquellos entornos clásicos, versiones que funcionan por formularios y demás, sabéis que esa lógica de negocio se ejecuta por cliente, típica estructura cliente-servidor, y por lo tanto la DLL deberá instalarse en cada uno de los equipos que vayan a firmar facturas electrónicas, ¿de acuerdo? Luego, eso hay que tenerlo presente porque cada una de esas instalaciones adicionales pues tendrá un coste que creo recordar que es de unos 50 euros aproximadamente, más su breve correspondiente, ¿de acuerdo? O sea que estos escenarios hay que tenerlos en mente, aunque insisto, en los próximos días os pasaremos la información un poquito más detallada ya con la hoja de producto y hoja de precios para que la tengáis vosotros en vuestro poder y la podáis analizar con toda la calma del mundo, ¿vale? Bueno, hablando de precios directamente, en base a lo que acabamos de comentar, ¿cuáles son esos precios? Pues bueno, fijaros que en la parte izquierda de la pantalla tenemos esos rangos establecidos por número de usuarios que tenga licenciados vuestro cliente en Navision, y en la parte derecha pues vamos a tener las ampliaciones por empresas. Insisto, los que ya trabajáis con nosotros con otro tipo de soluciones sabéis que trabajamos un poco en esta línea y es un poco la línea a la que queremos ir. Como podéis apreciar, el precio para el rango de 1 a 5 usuarios, que es uno de los rangos más habituales, sufre un leve descenso, baja de los 990 a los 790 euros, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que pretendemos también con esto es facilitar la adquisición de la solución en este rango de usuarios, ¿de acuerdo? Que sabemos que es una parte importante de las ventas del canal. Y a partir de aquí, pues bueno, evidentemente, conforme vamos subiendo usuarios, pues el precio sube sensiblemente, ¿de acuerdo? Fijaros que pues una instalación tipo de 6 a 19 usuarios, frente a los 990 euros que teníamos antes de precio único, ya nos vamos más a los 1.290, de ahí ya cambiamos de los 21 en adelante, ¿vale? Esto está mal, serían 20 en realidad. Y luego ya pues para más de 40 usuarios pues el precio sube a los 1.990 más los 318 de breve. ¿Qué vamos a incorporar en este precio? Pues aquí siempre estamos pensando en que va a ser una única empresa dentro de NAV la que hace uso de la solución. Si vamos a subir el número de empresas, pues bueno, ya nos tendríamos que ir a la otra tabla y subir, incorporar esos precios de forma añadida al precio de licenciamiento que hayamos lanzado, ¿de acuerdo? O sea que, como veis, hemos intentado que esos precios por empresa adicional estén más o menos contenidos y sobre todo pensando pues para más de 20 empresas que no sea un peso económico importante el hecho de que haya que licenciar esas empresas de forma adicional, ¿no? De ahí que el precio pues baje a los 60 euros. Bueno, en cuanto a los márgenes, lo que os comentaba anteriormente, principalmente los que ya estáis distribuyendo la solución y ya conocéis su funcionamiento,
veis que lo que es la licencia base y el mantenimiento no sufren cambios, pero lo que sí que, pues bueno, hemos establecido de nuevo son esos rangos de descuento de los que os hacía mención al principio de la sesión. Entonces, todos aquellos, nosotros aquí cuando hablamos de cliente hablamos del partner, evidentemente, ¿vale? Que venda pues de 1 a 10 facturas, pues se mantiene ese porcentaje de margen, pero en el momento que llegues a la 11, pues bueno, ya de la 11 a la 20 ya subiríamos al 45% y más de 20 pues ya nos iríamos al 50%, ¿de acuerdo? Fijaros que esto solo afecta a la parte del margen de licencia, el margen de mantenimiento va a quedar exactamente igual, no vamos a tocarlo. Y bueno, lo que sí que tenemos en mente es hacer futuras campañas, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, una que tenemos en mente que aún no hemos terminado de definir es que con cualquier venta nueva que hagáis de ERP a cliente nuevo, implantación nueva, que incorporéis el add-on como parte de esa implantación, pues daros un 60% de margen en lugar del 40% habitual, ¿de acuerdo? Es una de las campañas que tenemos ahora mismo en mente y que bueno, iremos definiendo en un futuro inmediato, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto era un poco lo que os queríamos trasladar en el día de hoy. Lo que sí que voy a hacer ahora es irme aunque no teníamos pensado hacer una demo de producto como tal, porque la mayoría de vosotros ya conocéis la solución, pues bueno, sí que voy a irme a Microsoft Dynamics NAV, la versión 2015, ubicar un poco estos cambios funcionales de los que os hablaba, dónde están, principalmente el tema de plataforma, el tema de cambios de extensión y de los ficheros que se generan, evidentemente, y bueno, ponerle un poco cara a esto, ¿de acuerdo? Pero tampoco quiero profundizar demasiado en lo que es la demo de producto, porque muchos de vosotros, pues bueno, como os decía, ya conocéis la solución. Y aquellos que no la conozcáis, pues no tenemos ningún inconveniente en una sesión posterior, ¿de acuerdo? Pues bueno, entrar a mayor detalle y ver aquellas dudas que podáis tener sin... Bueno, recordaros brevemente cuál es el funcionamiento. Estamos en la versión 2015, pensad que tenemos un departamento propio para la factura electrónica, que llamamos factura E, en el cual lo hemos intentado dividir pues, principalmente en 4 zonas. Una que es la de configuración, la que es la función de ventas, compras y actividades periódicas, ¿vale? Os recuerdo con respecto a la factura, en cuanto a la configuración de factura E, pues bueno, lo que es la configuración del propio módulo, recordar que principalmente podemos controlar desde esta configuración junto con la DLL que os entregamos y que debe ser instalada para poder generar las facturas electrónicas, pues bueno, cuál es la funcionalidad a la que tiene acceso el cliente, ¿no? Una vez ha licenciado. Fijaros que podemos controlarlo por los checks de firma de XML o PDF. Y aquí tengo que comentaros que hay un cambio importante, ¿de acuerdo? Con respecto a otras versiones. Recordad lo que os decía hace un momento de que vamos a controlar las instalaciones por equipo. ¿Qué significa eso? Para los que ya estáis utilizando la solución, recordáis que el instalable que acompaña a los objetos que hay que incorporar a NAV, el instalable propio del setup de la solución de factura electrónica, pues bueno, es un siguiente bastante sencillo, ¿de acuerdo? El cambio importante es que con esta nueva versión que vamos a lanzar vais a necesitar un número de serie que os proporcionaremos nosotros, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué tenéis que garantizar en el momento de realizar la instalación? Pues evidentemente que el equipo donde estáis llevando a cabo la instalación de la solución y su puesta en marcha tiene acceso a Internet, porque evidentemente en el momento que metáis esa clave que os habremos proporcionado nosotros previamente, vía conexión a Internet, la validará contra nuestros repositorios de claves y la dará por válida o no, y será un poco la forma de instalación, ¿de acuerdo? Es el cambio más importante que hay con respecto a la configuración de la solución, ¿de acuerdo? A partir de ahí no hay mucha diferencia con lo que ya venís haciendo habitualmente, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que una de las cosas que hemos incorporado aquí, aunque algunos de vosotros, insisto, ya habéis hecho instalaciones que incorporaban el tema de la pasarela, pues fijaros que podemos hacer configuración. Esta es la parte general, ¿vale? Luego se puede hacer también por cliente, pero de forma generalista pues podemos especificar que las facturas normalmente se generen pensando en plataforma FACE
en ninguna, evidentemente, ¿vale? O pensando en jefatura. O sea que el control para los puntos de entrada de jefatura lo vais a tener disponible ya en esta nueva versión que vamos a lanzar. La extensión del fichero que os comentaba anteriormente, evidentemente la podéis dejar en blanco, podéis condicionarlo a que sea XSIG, que es la que os va a exigir siempre FACE, para todas las facturas electrónicas que además tienen que ir firmadas previamente. Luego, al entender que tienen que ir firmadas, te exige que la extensión del fichero sea XSIG y la misma factura con extensión XML no os la va a aceptar, ¿de acuerdo? Luego, es un poco los cambios primordiales que hemos incorporado. Os recuerdo el tema del envío de email. En esta parte de envío de factura recordaros que toda esta parte que estáis viendo aquí del validar CRL email, mecanismo SASL, digest MD5, etcétera, etcétera, son los nuevos checks que hemos incorporado y que jugando un poco con estas configuraciones nos permite que el envío de email funcione con los distintos escenarios que os podéis encontrar en vuestros clientes. De acuerdo, que nos hemos dado cuenta de que son bastante variados y con estas configuraciones finalmente se pueden superar y se pueden enviar email sin mayor problema. ¿De acuerdo? Y bueno, a partir de aquí lo que es la configuración del resto con respecto al PDF pues no ha cambiado respecto a lo que hemos visto habitualmente. Volviendo al DIR 3, aquí os quería hacer una serie de comentarios. Recordaros lo que os he comentado también antes, al principio de la sesión. Fijaros que toda esta información ya viene cargada en la solución, viene preparada para que la carguéis a través de este procesito de cargar oficinas directorios de factura ¿de acuerdo? Pero es la información correspondiente a la plataforma FACE, ¿de acuerdo? O sea que ¿qué ocurre si uno de vuestros clientes necesita trabajar con las oficinas de otro organismo? Puede ser autonómico y estos datos varían, pues se pueden completar aquí, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, por la configuración, de forma que cuando la solución genere el DIR 3, pues se configuran con respecto a las oficinas contables, a los órganos gestores, unidades tramitadoras de ese otro punto de entrada autonómico y fin del problema, ¿de acuerdo? O sea que aquí, jugando con la configuración, lo vais a tener soportado. Sí que fijaros que, también os lo comentaba anteriormente, resulta que en FACE es obligatorio informar el nombre del contacto, es obligatorio dar la dirección, es obligatorio dar una serie de cosas que nosotros controlamos cuando identificáis en la ficha de cliente o de forma general, como acabamos de ver hace un momento, que la factura electrónica se está generando para la plataforma FACE. El sistema directamente, nuestro add-on, va a controlar que la información mínima que nos exige FACE a la hora de subir la factura electrónica está configurada en Navision, ¿de acuerdo? Y fijaros que incluso las relaciones que os comentaba también anteriormente, tenemos contemplado cuáles son los cruces permitidos en función de cada uno de estos datos, ¿vale? Para que podáis asegurar que la configuración que hace vuestro cliente desde un primer momento es válida para trabajar con FACE. Luego, a nivel de configuración, esto era un poco lo que os quería mostrar. En la parte de ventas, pues bueno, si nos vamos a la ficha del cliente, tenemos nuestro famoso cliente 10.000. Pues bueno, comentaros un poco estos cambios, cómo afectan a la ficha del cliente, ¿vale? Pues bueno, veis que es la misma funcionalidad que hemos tenido siempre, pensando que este cliente va a generar facturación electrónica, lo tenemos marcado como tal, tenemos configurado su tipo de entidad, tipo de residencia, incluso hemos dado pues bueno, información mínima que sabemos que en este caso, como voy a ir con FACE, me van a pedir como mínimo el primer apellido, luego si no lo tengo me va a lanzar un error. Y luego fijaros que la peculiaridad, ¿no? Ya de llegar a este cliente, sé que le tengo que enviar las facturas electrónicas siempre por FACE, pues puedo especificar en la pasarela que va a ser por FACE, va a ser por G-factura o no, lo voy a dejar en blanco, ¿de acuerdo? Y en el caso del DIR 3, pues el DIR 3 que he seleccionado. En este caso, insisto, solo tenemos cargados los órganos contables, gestores y demás de los que corresponderían con FACE, pero si tuvieseis los de cualquier otra comunidad autónoma, pues simple y llanamente lo que haríais sería dejar pasar una factura en blanco y el DIR 3 configurarlo en base a los organismos contables, gestor, unidad tramitadora de esa comunidad autónoma, ¿de acuerdo? El DIR 3 siempre se va a dar en esta circunstancia, es que cualquier comunidad autónoma que os exija el DIR 3 os va a exigir que sean estos tres primeros datos, ¿de acuerdo? Hay un cuarto que es opcional, que también lo tenemos recogido, que es este que veis aquí, que es el órgano proponente, ¿de acuerdo? Pero os lo pueden pedir o no.
Los que sí que son obligatorios son los 3 primeros, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a nivel de funcionalidad, lo que os comentaba, los cambios significativos en cuanto a comportamientos son los que os he mostrado. Por la parte de compras no hay cambios importantes. Recordaros que a pesar de que hemos incluido la gestión de los albaranes, eso va a depender del formato de la factura que me esté llegando a mí, que yo quiera cargar en el sistema. Por ejemplo, si tuviésemos una factura de este tipo, no podríamos hacer esa vinculación de ciertos datos porque es un formato más restrictivo y no incorpora tanta información como los formatos 3.2 y 3.2.1, que son con los que trabaja la administración, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que sí que es obligatorio es que indiquéis en qué formato vais a leer la factura. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el esquema XML que va contenido dentro pues varía en función del formato, ¿de acuerdo? Y simplemente recordaros con respecto a las actividades periódicas que tenéis aquí un par de procesitos, tanto para las facturas electrónicas como para los abonos electrónicos, ¿de acuerdo? Por los cuales podéis subsanar pues, los típicos escenarios que algunas veces os plantean vuestros clientes, que es el de, oye, yo no quiero generar la factura electrónica en el mismo momento que estoy contabilizando la factura, sino que lo que quiero es que mi departamento se encargue de gestionar como siempre, que las contabilice y luego lo que quiero es yo lanzar un procesito que ya genere las facturas electrónicas como tal, ¿de acuerdo? Pues podéis hacer uso de estos procesos. Fijaros que estos procesos están pensados para generar directamente las facturas indicando formatos, evidentemente, ¿de acuerdo? No puedo generar formatos entremezclados, pero sí que puedo decir, pues voy a lanzar todas las que sean de formato 3.1, todas las que sean de formato 3.2 o 3.2.1, e incluso puedo programarme un procesito con un report previo en el que voy a marcar todas las de 3.1, llamo a este que me las genere, luego marco las de 3.2, puedo jugar en ese sentido como yo considere, ¿de acuerdo? Luego, bueno, principalmente esto era un poco lo que os quería recordar en cuanto a nivel funcional. Aquellos que la solución sea nueva para vosotros, que no conozcáis funcionalidad y que queráis ver una demo un poquito más en detalle, os animo a que contactéis con nosotros y que lo hagáis a través de las vías habituales, bien conmigo, bien con mi compañero Héctor Fortea, quien tengáis de contacto, José Ramón Aguilar. Y, pues bueno, estaremos encantados de prepararos esa presentación y ver con vosotros lo que consideréis necesario o las aclaraciones que consideréis oportunas, ¿de acuerdo? Pues bueno, no tenía previsto abrir un turno de preguntas, pero sí que me gustaría aprovechar para que todos aquellos que tengáis alguna cuestión, que queráis trasladarnos o que queráis que veamos, pues bueno, es el momento. Y bueno, si consideráis o preferís que mantengamos una conversación posterior, pues por mi parte no hay ningún problema. Bueno, he visto que algunos de vosotros habéis aprovechado ya para lanzar alguna pregunta y que alguno de mis compañeros os ha ido respondiendo. Pero bueno, insisto en que si alguno quiere lanzar alguna pregunta más, encantado de responderos. Jesús nos pregunta si las mejores funcionales que incorporáis las podemos descargar para actualizar la base que ya tenemos. Bueno, no es que las podáis descargar, simple y llanamente, pues bueno, aquellos clientes que ya tenéis instalados, os podemos, evidentemente que están en mantenimiento, que van a ser pues seguramente todos, os podemos pasar los objetos actualizados en la versión en la que estén trabajando, en la versión más cercana, evidentemente, ¿de acuerdo? Pensar, Jesús, que en este caso, al abrir el código de la solución, cosa que tendremos resuelta en los próximos días, ¿de acuerdo? Hoy mismo no os lo podría gestionar, pero lo vamos a tener en los próximos días. Sí que podríais ya vosotros ser capaces directamente de encargaros de hacer las personalizaciones o incluir las nuevas funcionalidades en las bases de datos de vuestros clientes, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido no hay ningún tipo de problema en haceros llegar ese nuevo conjunto de FOBs para que los manejéis con vuestro cliente como consideréis oportuno. María sí que me había puesto algunas preguntas que me he dejado atrás.
A ver, perdona un segundo, María, que las releo. Vale, me decías, por ejemplo, el resto de los formatos de las administraciones públicas no se van a incluir en algún momento. Pues es posible que sí. Iremos viendo un poco las necesidades que se plantean dentro del canal, ¿de acuerdo? Y me explico. Por ponerte un ejemplo concreto. Muchos de vosotros, por ejemplo, os habéis trasladado, oye, pues mi cliente se ha dado cuenta de que tiene que compartir ahora ficheros de factura electrónica con la Generalitat de Cataluña, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Pues bueno, la Generalitat de Cataluña trabaja a través de su propio portal, que es el AOC o AGUC, o como lo queráis llamar, y principalmente la necesidad que tiene este portal es que la Generalitat exige que venga especificado en las líneas de la factura electrónica, concretamente la etiqueta File Reference, pues bueno, el número de expediente que ellos te han proporcionado, ¿de acuerdo? Y además, de hecho, creo que ese caso me lo estabas consultando tú ayer o antes de ayer por email. ¿Cómo se resuelve eso? De forma muy sencilla. Tenemos que saber dónde está ubicado ese dato en el NAV de vuestro cliente. ¿Para qué? Para simple y llanamente arrastrarlo a la etiqueta. ¿Nuestro add-on tiene la etiqueta preparada para arrastrar el dato? Sí, la tenemos soportada, la tenemos definida porque forma parte del formato factura E. Pero claro, ¿dónde está almacenado ese dato? Pues eso es lo que hay que averiguar para simple y llanamente arrastrarlo. E insisto, a partir de ahora vais a ser vosotros capaces de hacer este tipo de adaptaciones. Por lo tanto, sois libres de hacer las adaptaciones del cliente tanto para este portal como para futuros portales que os puedan surgir, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos valorando el hecho de que conforme vayamos detectando necesidades de otros portales que al final veamos que tienen un uso más o menos intenso, pues incorporarlos a la solución, ¿por qué no? Claro. Vale, también me preguntabas el parche en la solución cuando toca muchos objetos. Te digo, me remito a la respuesta que he dado a Jesús hace un momento y bueno, la situación es exactamente la misma, ¿vale? Os trasladaremos los FOBs actualizados de la versión más cercana a la que esté utilizando vuestro cliente y a partir de ahí pues podéis ser vosotros independientes para poder realizar la adaptación necesaria. Vale, la licencia actualizada, insisto, en los próximos días os contactaremos, ¿vale? Y os proporcionaremos ya los pasos concretos a dar para que tengáis acceso a los objetos del add-on, ¿de acuerdo? Y cuando digo los objetos del add-on es al código que hay contenido en los objetos del add-on. Seguramente lo más sencillo es incorporar el gránulo a vuestra licencia de desarrolladores de partners, a todos los partners, y a partir de ahí, pues por la propia configuración de la licencia de desarrollo de partners, que ya incorpora los gránulos de desarrollo, creo que eran los 7300, 7200, no me acuerdo ahora muy bien, ¿vale? Pero creo que eran estos, pues junto con el gránulo de nuestra solución, eso ya os daría acceso al código y podríais actuar en el modo que se comentaba hace un momento. Vale, me decías también, ¿son usuarios de licencia de NAV, independiente de qué usuarios utilicen el módulo, verdad? Sí, efectivamente. Nosotros cuando hablamos de licenciar la solución para una base de datos de Navision de 1 a 5 usuarios es en base a los usuarios que tiene licenciada esa base de datos en Navision. ¿Que solo van a utilizar la solución 2 usuarios? Pues bueno, sintiéndolo mucho tenemos que licenciar de esta forma. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de establecer esos rangos. Nosotros no podemos controlar cuántos usuarios distintos están usando la solución en cada momento. Sí que podemos controlar el totalizado, pero no ponerles nombres y apellidos, porque además Navision, pues bueno, depende un poco del escenario, lo permite o no, ¿vale? Pero sí, la respuesta es que efectivamente es como tú planteas. Vale, también me preguntáis si la configuración de la pasarela es por empresa o se puede cambiar por cliente. No me ha quedado claro. Bueno, a mí la pregunta tampoco me queda muy clara. Si te refieres a lo que es el punto de entrada, en principio se puede hacer de forma generalista para tener una preferida para la empresa en cuestión, pero luego por cliente se puede condicionar, ¿de acuerdo? Yo para un cliente puedo decir, pues mira, este no tiene pasarela preferida, este sí que la hace por FACE, este sí que la hace por Gfactura, ¿vale? O sea que sí, por cliente se puede condicionar sin ningún problema. Vale. A ver que tengo más preguntas por aquí. Vale, Xavier me pregunta, siguiendo con este punto de licenciamiento, incluso en bases de datos de 300 usuarios,
donde son 10 los que utilizan la solución. Sí, a ver, en principio sí. Lo que sí que te puedo adelantar es que en escenarios como estos, pues bueno, los veríamos de forma independiente, ¿vale? Porque evidentemente 300 usuarios al final van a estar en el rango máximo, pero el rango máximo es hasta más de 40 usuarios, si no recuerdo mal la talla que hemos puesto antes. Por lo tanto, me da igual que ya sean 41 que sean 300. El precio tope está condicionado a ese precio que tenemos fijado, ¿vale? Que creo que eran unos 1.990 euros. Otra cosa ya sería el número de empresas. Ahí sí que, pues claro, dependiendo del número de empresas que manejen, pues podemos estar hablando de un importe u otro, ¿vale? Pero en casos así de bases de datos muy grandes, pues podemos ver caso por caso, ¿de acuerdo? No hay inconveniente. Pues bueno, no tengo más preguntas por parte de nadie. De todas formas, aprovecho para recordaros, es el momento, ¿vale?, de trasladar preguntas, pero si no a posteriori no hay inconveniente en que mantengamos cualquier tipo de sesión individualizada y comentar los distintos aspectos que necesitéis aclarar o que queráis ver con un poquito más de detalle, ¿de acuerdo? También aprovecho para recordaros que la sesión la hemos grabado, o sea que todos los que queráis tener acceso a ella, no hay inconveniente, nos la solicitáis y os la haremos llegar por la vía correspondiente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si no hay más preguntas, de momento veo que no. Pues bueno, simplemente agradeceros vuestra asistencia, emplazaros a futuros webinars que realizamos habitualmente desde Innova Gas Consulting y esperando contar con vosotros en futuras sesiones. Gracias a todos y seguimos en contacto.